El primer bloque lo abre Javier Martín, que es desde hace 8 años director de innovación abierta en Singular. Ya habéis oído hablar de Singular. Bien, director de innovación abierta en Singular. Él es conferenciante habitual, es experto en OKRs, profesor en distintas escuelas de negocio y hoy nos va a introducir, haciendo un vínculo con la obra de Nassim Taleb, cómo no ser el pavo en el día de la inteligencia artificial. Javier, el escenario es tuyo. Pues muchas gracias, Pablo, y a todo el equipo de Tecnofor y a vosotros por estar aquí. Y bueno, tengo que reconocer que es un poco arriesgado lo que voy a hacer hoy, porque hablar de inteligencia artificial en estos momentos, pues como que me puedo meter en un lío, está tan de moda que las expectativas pueden ser muy altas y además, pues como cualquier otra cosa que está de moda, pues es un riesgo muy grande decir cualquier cosa que pueda quedar mal, pero bueno, voy a intentar no tener demasiada vergüenza y deciros lo que pienso, porque así creo que puede ser más valioso, ¿no?, que no decir lo que dice todo el mundo. Y también el otro riesgo es lo del pavo, porque como os podéis imaginar, empezar con títulos así y metiéndonos en la obra de Taleb y cosas así que a lo mejor también pues, pueden sonar raras, así que bueno, si os han dado tomates en la entrada, tirarlos con poca fuerza, no sea que sea peligroso. Bueno, pues, ¿qué es esto del pavo? Y ahora después vamos a ver la inteligencia artificial y demás, qué relación tiene. Bueno, pues un pavo sabéis todos lo que es y lo que vamos a intentar a lo largo de esta charla es no acabar siendo el pavo, especialmente, como os podéis imaginar, el Día de Acción de Gracias, ¿no?, que ya voy dando adelantos. El pavo vive tan feliz, tan contento, el dueño o el granjero le cuida maravillosamente durante todos los días de su vida, desde que nace, le alimenta y además el pavo va notando que todo va a mejor, porque cada vez le cuidan más, porque cada vez le alimentan más, que es lo que a él le gusta, hasta que llega el fatídico día en el que el pavo se convierte en esto, ¿no? Y entonces el pavo no sabía nada al respecto, no esperaba nada, todo era bueno para él, todo era maravilloso, hasta que llega lo que se llama un cisne negro, que es lo que voy a explicar a continuación, y por lo que estamos aquí, y por lo que vamos a intentar que a nosotros no nos pase eso, no nos pase que vivimos tan bien, o tan regular, o tan mal, pero que desde luego no esperamos que ocurra algo tremendamente inesperado como es un cisne negro, ¿no? Entonces, ¿de qué va la historia del cisne negro? Bueno, pues que no sé si lo sabéis, pero antes la gente normal, la humanidad, no me he aprendido en qué año, a partir de qué año la gente, podríamos decir, de Occidente, sabía que existiesen cisnes negros. Entonces se utilizaba el concepto de cisne negro como aquello que no existe, ¿no?, que no sucede, que no ocurre. Todos los cisnes son blancos. Entonces esto no sé si os empieza a sonar a muchas de las cosas que nos ocurren en la vida y que ocurren en la sociedad. Damos por hecho que determinadas cosas no pueden ocurrir, no pueden suceder. No va a caer un meteorito que va a destruir el planeta, porque claro, como ya ocurrió una vez, ¿cómo va a volver a ocurrir? No va a haber de nuevo una gran pandemia como la peste negra que puede acabar poniendo patas arriba a todo el planeta y todo tipo de cosas que pensamos que no es posible que sucedan, ¿no? Pero resulta que sí que suceden, ¿no? Los cisnes negros existen, el Día de Acción de Gracias acaba llegando y el problema es que nos hayamos acostumbrado a vivir muy bien, muy tranquilamente. Ahora podéis decir, bueno, si es que realmente tampoco es que vivamos de maravilla, ¿no?, con todo lo que ha ido pasando últimamente. Pero bueno, estamos aquí, nos han estado cebando con el desayuno, nos van a cebar un poco más a media mañana, a mediodía, a media tarde, ¿no? Entonces, jolín, no digáis que no vivimos de maravilla como puede ser el pavo, ¿no? Entonces, la gracia es que precisamente pues, no seamos el pavo, sino que seamos el carnicero. Y para eso hay que prepararse, hay que estar preparado. Qué mejor que en Tecnofor con todo lo que hace a nivel de formación, porque para mí aprender, sin duda, es la mejor preparación posible.
hay que decidir qué es lo que hay que aprender, no sea que aprendamos lo que no nos va a ser de utilidad, pero bueno, en esa actitud de aprender, por ejemplo, pues ya podría ser un primer mensaje para que no penséis que me dedico aquí solamente a filosofar, ¿no? Entonces, ¿qué es un cisne negro? Bueno, es un suceso que, como dice ahí, es altamente improbable. Lo que pasa es que últimamente nos estamos empezando a acostumbrar a que son altamente improbables cosas como una gran crisis financiera y que los bancos, que eran los negocios más estables y sólidos del mundo, acaben quebrando, por ejemplo, o una crisis sanitaria global como la pandemia que hemos vivido, o no sé, muchísimas otras cosas que pueden suceder en cualquier momento, como que tengamos una guerra en el centro mismo de Europa, ¿no? Entonces, un evento altamente improbable que tiene un gran impacto. Claro que si el meteorito es como el del otro día, que no sé si llegó a caer y si hizo daño en algún sitio, pues tampoco pasa nada. Pero si cae un meteorito de 1 kilómetro de tamaño, pues probablemente el impacto va a ser muy grande y las consecuencias enormes. Y lo más interesante es que a posteriori todos los periodistas expertos en todo tipo de cosas nos van a justificar por qué esto ha sido así y nos van a dar todo tipo de razones y todo va a parecer que era totalmente previsible y normal. Por lo tanto, nos acostumbramos a que, pues, como ha dicho Pablo antes, pues es cierto, la inteligencia artificial, como nos llevan diciendo todo el tiempo que nos va a quitar el trabajo, pues cuando nos quita el trabajo ya nos están diciendo, mira, ¿veis cómo lo pusimos aquí que nos va a quitar el trabajo, ¿no? Entonces, ese problema es que nos vamos acostumbrando. No sé si habéis leído los libros de Taleb, pero tanto habla de la crisis de la pandemia como de lo que iba a ocurrir con la crisis financiera, pero años antes de que sucediese. O sea, si vais a buscar a gente que ha estado avisando de las cosas que iban a pasar, primero no nos las creíamos y luego pues cuando pasan nos explican por qué han pasado y que os teníamos que haber estado preparados, desde luego. En concreto, con el tema de la pandemia, yo tengo una anécdota que ocurrió en Singular, y es que en diciembre tuvimos una reunión en la que José Luis Vallejo, que es el fundador y presidente de la empresa, diciembre de 2019, nos puso a todos en situación de que se nos venía una tremenda encima, que nos preparásemos, que aquello iba a ser la hecatombe, y claro, veías las noticias, sí, pues hay un virus en China, está llegando a Italia, no sé qué, pero intentad recordar ese momento como no nos lo creíamos. Era imposible pensar que íbamos a estar 3 meses encerrados en casa, 6 meses sin salir de nuestra provincia y todo el tipo de cosas que pasaron, ¿no? Entonces, estoy un poco poniéndonos en situación porque es que justo ahora estamos en el punto de considerar si la inteligencia artificial va a ser esto o no. Y no estoy hablando de si la inteligencia artificial modo Terminator va a acabar con nosotros, sino del componente del impacto que va a tener en nuestro trabajo. Y de lo que se trata y de lo que quiero que os llevéis hoy aquí es de que no sea un cisne negro negativo, sino un cisne negro positivo, porque también existen los positivos. Yo no sé a vosotros cómo os ha afectado el tema de la pandemia. Probablemente a nivel personal pues ha habido muchas desgracias y demás, pero por ejemplo en lo profesional yo estoy muy satisfecho con el teletrabajo, porque soy de Toledo, antes tenía que venir todos los días a Madrid y a mí me ha cambiado la vida, ¿no? Entonces, un cisne negro puede ser negativo o positivo, y yo quiero que el de la inteligencia artificial para mí sea positivo, desde luego, ¿no? Tengo la suerte de trabajar, o creo que la mayoría tenemos la suerte de estar en el sector tecnológico, correspondientemente pues estamos en la avanzadilla para que esto sea bueno para nosotros, pero quizá para mucha gente no lo sea, ¿no? Entonces vamos a intentar que sea un cisne negro positivo. Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Podría ser un cisne negro, sería un cisne negro en el sentido de, bueno, nos han estado avisando, no es tan imprevisto, no es tan improbable, la gente se está esperando, pero oye, es que si realmente las máquinas llegan a hacer todo el trabajo que hacen los seres humanos, lo que va a ser un cisne negro negativo es a ver qué hacemos todos los seres humanos en nuestra casa sin saber qué hacer. Como os podéis imaginar, la crisis sanitaria desde el punto de vista mental iba a ser terrible. Entonces hay que estar preparado. Pero bueno, que los científicos llegan avisando de que la inteligencia artificial lo va a hacer todo desde el año 1956 y tampoco ha sido para tanto, ¿no? En todo caso, hace muchas cosas la inteligencia artificial, pero no lo hace todo. Entonces, bueno, podría llegar otro invierno de la inteligencia artificial, las expectativas podrían volver a moderarse,
Pero bueno, los hay quienes pensamos que esta ya es la definitiva. O sea, que sí que realmente ahora es cuando el impacto va a ser muy grande. Hasta ahora, pues bueno, teníamos traductores automáticos, filtros anti-spam, sistemas de recomendación de contenido en Netflix o Spotify, pero bueno, no era para tanto hasta hace un par de años. Y ahora sí que realmente el impacto está siendo interesante o importante. Y aquí pues se empieza a hablar de 40% de los empleos afectados. Claro, tampoco sabemos si para bien o para mal. Oye, para bien, que a lo mejor tenemos que trabajar menos. Para mal es que tal y como están las cosas económicamente hablando, a lo mejor ganamos menos también. Y entonces ya la calidad de vida se resiente y muchas otras cosas, ¿no? Y sobre todo, en mi opinión, empecemos a pensar qué vamos a hacer cuando no estemos trabajando, ¿no? Porque ya os digo que las peores crisis suelen ser las sanitarias y en ese sentido pues puede afectarnos. Entonces, ¿cuáles son los 2 consejos que voy a dar para que no nos ocurra lo del pavo? Que desde luego el pavo no tiene nada en positivo porque acaba muriendo y entonces en ese sentido pues no tiene ningún aprendizaje. Nosotros sí que podemos tener un aprendizaje del cisne negro y empezar a aplicar técnicas para que esto nos beneficie. Y la primera técnica sería volvernos antifrágil. No sé si conocéis el concepto de antifrágil, pero bueno, por aquí dicen que sí. Más o menos la idea sería, tenemos las cosas frágiles, como un vaso de cristal, que se rompe y ya no se puede hacer nada con él, no se puede reconstruir, está muerto. Eso es lo peor que nos puede pasar, morir. Bueno, dicen, precisamente Taleb dice que lo peor que te puede pasar no es que mueras tú, sino que mueran tus seres queridos, pero bueno, eso no me quiero poner demasiado trágico. Aunque en el estoicismo deberíamos pensar en el memento mori, ¿no? en pensar también en el premeditatio malorum, pensar las cosas malas que pueden suceder también tiene sus cosas positivas, pero no me pongo trágico. Entonces, antifrágil. El frágil es el cristal, se puede romper y se acabó la partida. Lo robusto, por ejemplo, el acero, resiste el impacto. Por ejemplo, resistiría el impacto de un meteorito pues, si no fuese muy grande, pero no tiene ningún beneficio por haber recibido ese impacto nada más que perdurar, ¿no? Entonces, bueno, pues en todo caso, ser robusto está bien. Cuanto más fuertes seamos, cuanta más resistencia tengamos ante los impactos, como pueden ser los cisnes negros, pues mucho mejor, pero lo ideal es ser antifrágil, que es aquello que cuando recibe un impacto no solo no se rompe, no solo resiste, sino que además se fortalece. Y entonces resulta que la naturaleza, que es maravillosamente sabia, en nuestro propio cuerpo y en el de otros seres vivos, ha desarrollado esa capacidad de la antifragilidad, que es aquello que cuando recibe un impacto se beneficia, Taleb lo denomina como beneficiarse del desorden. Bueno, yo el lunes tuve un desorden y es que se me ocurrió levantar una pesa rusa durante más tiempo del debido y ahora tengo toda esta parte de aquí bastante dolorida, ¿no? Entonces, mis músculos han sentido el impacto del ejercicio que yo he estado haciendo. Podríamos decir que se han desordenado literalmente porque algunas fibras de mis músculos se habrán roto. Y correspondientemente yo esta semana estoy un poco dolorido. El beneficio es que el lunes siguiente, cuando se me ocurra volver a cometer el mismo error, ya no me dolerá tanto. Y si eso lo hago prolongadamente durante varias semanas, pues tendré unos muslos bien fuertes. Esa es la cuestión, ¿no? Y esto mismo ocurre, por ejemplo, también con el sistema inmune. Los niños, cuando están en el parque y comen tierra, lo que están haciendo es volviéndose antifrágiles. Lo malo es que los padres vamos y no les dejamos. Y entonces ahora decimos pues, que hay un montón de alergias y que hay un montón de problemas alimenticios. No sé si vosotros ibais a eventos hace 20 años, pero no nos preguntaban si teníamos alguna alergia alimenticia. Y ahora, qué casualidad que sí que nos la preguntan. Bueno, pues eso es porque nos hemos vuelto frágiles a la alimentación. Porque antes comíamos todo lo que aparecía a nuestro alrededor y ahora vamos como con la dieta súper específica
y esto pues hay que echarle la culpa a nuestros padres, ¿no? O al sistema sanitario, a muchas cosas. Por ejemplo, mi hija mayor nació de cesárea y es la que tiene más problemas de piel de mis 3 hijos, porque los otros 2 nacieron de manera natural. ¿Por qué? Pues porque mi mujer le compartió de manera totalmente natural toda su microbiota cuando en el quirófano para la cirugía pues hubo que hacerlo todo como muy estéril y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esos problemas los tenemos ahora. Claramente la sanidad tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes. Entonces, tendremos que volvernos antifrágiles. Igual, yo creo que el concepto ha quedado claro. A lo mejor me he extendido mucho con las explicaciones, pero bueno, más o menos creo que vamos bien. Entonces, ¿cómo nos volvemos antifrágiles? Porque, bueno, en parte ya lo somos por nuestra propia naturaleza. Pues de lo que se trata es de exponernos a pequeñas dosis de aquello que podría hacernos daño, pero que cuando no nos daña, como dice la sabiduría popular, nos hace más fuerte. Lo que no nos mata nos hace más fuerte. Hasta el punto, no sé si habéis visto los Juegos del Hambre, no sé cómo se llama. ¿Alguien conoce el nombre del malo malísimo? ¿Os acordáis? El del pelo blanco. El actor, pero el actor es el nombre que habéis dicho, pero el nombre del protagonista. Snow, eso, Snow. Snow tomaba un veneno en dosis muy pequeñas para inmunizarse, porque estaba seguro que con lo malísimo que era, igual que Putin, seguro que alguien intentaría envenenarlo, ¿no? Entonces, esto no es que se lo inventara él, ni Putin se lo habrá inventado. Esto ya se hacía en la época de los griegos o incluso antes en Mesopotamia. Tomaban pequeñas dosis de veneno para protegerse de cuando le fuesen a dar una dosis grande, ¿no? Entonces, eso es el veneno es el estrés, ¿no? Tenemos una conciencia del estrés que siempre es negativa, pero hay unas pequeñas dosis de estrés son positivas. El pequeño estrés de, oye, que cuántas cosas tengo que hacer, pero cómo me mola todo lo que estoy haciendo y bueno, tengo ahí unos nervios, pero me gusta mi trabajo, hasta que llega el estrés chungo, que es el de no doy abasto, esto es terrible y acabo hundiéndome, ¿no? Hacer deporte es estrés, lo que es las cosas que he dicho antes de exponerse a situaciones específicas es estrés, pero, por ejemplo, pues el frío es estrés, el calor es estrés, el sol, que ahora está tan demonizado, también es estrés y tiene su parte positiva porque necesitamos vitamina D, si no vamos a enfermar. Bueno, tenemos una serie de aspectos que nos fortalecen y, bueno, pues hay situaciones en las que, claro, son muy estresantes. Cuando corres una ultramaratón, pues si al rato te hiciesen un reconocimiento médico, pues te ingresarían en la UCI, ¿no? Pero fortalecerte, quizá no tenga que correr ultramaratones, pero fortalecerte haciendo deporte te hará más resistente para cuando llegue el momento de enfrentarte a esas dificultades. Y en lo profesional, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo he dicho ya antes, y el gran mensaje: aprender cosas nuevas, no parar de aprender, ser unas máquinas de aprender, obsesionarnos con aprender, eso es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Trabajar con gente diferente, pues ahora nos juntamos en los de Singular y los de Tecnofor y tenemos que aprender unos de otros, tenemos que compartir, tenemos que colaborar, tenemos que ver qué buenas prácticas tienen los otros y todo esto, enriquecernos con otras personas, aceptar los errores, que toda esa dosis de humildad tan beneficiosa que nos viene también de vez en cuando, y exponerse en público, como estoy haciendo yo ahora aquí, que no os creáis que es fácil, que sois un montón y que probablemente pues a lo mejor esté diciendo tonterías y estoy dejando ahí mi reputación un poco en entredicho. Entonces, esos son para volvernos antifrágiles, lo primero que tendríamos que hacer es exponernos a pequeñas dosis de estrés, como por ejemplo siempre que aprendes algo nuevo y tienes que hacerlo. Bueno, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo yo hoy estoy aprendiendo aquí mucho más que vosotros, porque como yo me he tenido que preparar esto, estoy teniendo que contarlo, ¿no? Por ejemplo, yo también que doy muchas clases, pues siempre que me piden dar alguna clase, si es de algo que no sé, me atrevo. Y tampoco se trata de no querer probar cosas nuevas, pero sí que adoptar ese hábito de quedarnos y de enfocarnos en lo importante
nos va también a hacer poco a poco antifrágil, ¿no? Esa sería siguiente recomendación. Dentro de este proceso, si no pruebas, desde luego no vas a poder decir que no a las cosas con conocimiento y con solvencia. Correspondientemente, prueba y error también es algo que nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque estamos minimizando el impacto que va a tener aquello que resulte negativo. Con el prueba y error hacemos pequeños experimentos en los que comprobamos si lo que vamos a hacer tiene sentido o no, descartamos lo que no tiene sentido y nos quedamos con lo que resulta valioso. Entonces, a diferencia de cómo se hacían antes las cosas, con grandes planes estratégicos, con grandes inversiones en estudios de mercado, con toda una estructura, todo un desarrollo muy complejo y muy complicado, pues simplificamos, nos quedamos haciendo pequeños experimentos. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo se hizo de la decodificación del genoma humano. No tanto porque se invirtiese poco, porque se invirtió muchísimo, se invirtieron más de 2.000 millones de dólares para decodificar el genoma humano, pero empezaron haciendo pequeñas pruebas con seres muy básicos. Bueno, en realidad en la ciencia se suele hacer así, no intentas decodificar el genoma de un humano sin haber decodificado primero el genoma de una bacteria o de una drosófila o de un gusano, de lo que sea, seres muy básicos en cuanto a su genoma, ¿no? Entonces, ese concepto que viene de la ciencia de empezar haciéndolo muy en pequeño, con pequeñas inversiones, aunque al final acabes teniendo que hacer una gran inversión, pero no arriesgarte a invertirlo todo. A mí en el mundo del emprendimiento, que llevo muchos años, pues he visto desde el momento en el que veníamos de gastarnos un montón de dinero en estudios de mercado que luego comprobábamos que no servían para nada, a el modelo Lean Startup, que a mí me pilló a medio camino, en el que dice, pues bueno, haces una encuesta con un formulario, se lo mandas a la gente y que la gente te responda ahí en un modo más guerrillero, ¿no? Entonces, ese concepto de Lean Startup, de decir, voy a hacer pequeñas pruebas, voy a validar una hipótesis y voy iterando a lo largo del tiempo, pues no es lo mismo que gastar muchísimo dinero en un estudio de mercado, contratar a una consultora, que me haga un plan maravilloso, presentárselo a los inversores. Los propios inversores han rechazado ya ese modelo de funcionamiento. Lo que prefieren que les enseñes tu producto mínimo viable y que un cliente ha dicho que está dispuesto a comprarlo, a que les enseñes un estudio de mercado fantástico y maravilloso que luego, o sea, todo lo que se empieza de modo top-down, yo siempre les recomiendo a los emprendedores que nunca me digan ni el TAM, ni el SOM, ni el, ¿cómo se llama? El TAM-SOM, me parece que se llama, ¿no? El tamaño de mercado, cómo de grande es tu tamaño de mercado, a cuál puedes acceder tú y si por alguna casualidad siempre te sale que tú vas a tener el 1% del tamaño del mercado, ¿no? Entonces yo digo, dime quién va a ser tu primer cliente, cómo vas a pasar de un cliente a 10 y luego a 100 y luego a 1000, ¿no? Esa es la filosofía que hay que desarrollar, ¿no? La siguiente estrategia que tenemos que poner en práctica a la hora de volvernos antifrágiles es la estrategia de la altera, que significa, en una pesa está la barra central y tenemos los dos grandes pesos, o pequeños, depende de cada pesa, pero a los lados. Bueno, pues lo que se recomienda es que en un lado nos quedemos con aquello que es lo más seguro, en lo que tenemos más certeza. Y, por ejemplo, hagamos cosas que esté comprobado que son seguras, como, por ejemplo, tener un seguro. Valga la redundancia, por ejemplo, pues yo cuando era muy joven me dedicaba a los campamentos y no me iba de campamento sin un seguro de accidentes y un seguro de responsabilidad civil. Y al campamento de al lado les preguntaba y no tenían ni seguro de accidentes ni seguro de responsabilidad civil. Bueno, pues yo estaba en el lado seguro de la altera. Si pasaba algo, por desgracia, pues sabía que no iba a tener ningún problema, ¿no? Entonces, todo lo que es en el mundo en el que estamos de la tecnología, de las empresas, de los negocios, en el lado importante, el que más pesa, el que más importa, vamos a poner aquello que es humano. Hablando de inteligencia artificial, todo lo contrario de lo que estoy diciendo, pues el lado de lo humano es en lo que tenemos que poner el foco. Esta es mi opinión, cada uno que luego decida. Y ya esa parte de experimentación es la que hay que hacer con la inteligencia artificial, que sería el 20%, que es la parte más pequeña, pero
que no la olvidemos, porque es igual de importante, porque si no la pesa no funciona, ¿no? Tenemos que tener esa parte arriesgada, esa parte de exploración, que es la que nos va a aportar el beneficio que ahora os voy a comentar, ¿no? Y el siguiente consejo que nos da Taleb en cuanto a cómo sobrevivir a los cisnes negros es jugarnos la piel. Y jugarnos la piel, la mejor manera de saber qué es jugarse la piel es saber lo que no es jugarse la piel, que es todo lo que hacen pues esos expertos, esos académicos, esos políticos, pues que nos están dando constantemente recomendaciones y que luego no lo ponen en práctica, ¿no? Pues un poco la mejor manera de saberlo es el analista financiero que te dice en qué tienes que invertir, pero que cuando tú le preguntas en qué invierte él, no tiene nada que ver con lo que está diciendo, ¿no? Porque lo que está diciendo probablemente es lo que a él le da más comisiones, beneficios y demás, pero él, que sabe, pues lo tiene en otro sitio, ¿no? Entonces, esto es un poco la anécdota esa que decían de que le preguntaban a los analistas financieros que dónde estaba el yate de sus clientes, ¿no? Ellos tenían yates, pero sus clientes resulta que no tenían yates, ¿no? Entonces, bueno, esa descompensación es esa asimetría es la que hay que intentar evitar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el ejemplo típico del que se juega la piel es el emprendedor. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar la inteligencia artificial para no ser el pavo? Pues bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es entender que la inteligencia artificial tiene que ser parte de nuestra vida. A partir de ahora, tenemos la opción de irnos de ermitaño al monte o entender que la inteligencia artificial tiene que ser parte de nuestra vida. Igual que hemos asimilado que tenemos un smartphone en el que las comunicaciones, Internet, lo digital forman parte de nuestra vida, si no adoptamos esa actitud, probablemente estamos poniéndonos en peligro de ser el pavo, ¿vale? Entonces, entendamos que a partir de ahora, a mí me gusta el concepto del coche autónomo. Si tienes un coche autónomo y no le pones en piloto automático, aunque te estés acercando a un atasco y veas cómo todas las lucecitas se encienden y el coche no frena porque todavía no ve las lucecitas porque están muy lejos, tienes que confiar en que va a frenar y os aseguro que frena, ¿vale? Y además lo hace incluso con más seguridad que la persona, ¿no? Entonces, hay que confiar en la inteligencia artificial. Aunque cometa errores, siempre no vamos a confiar en cosas que pongan en riesgo nuestra vida, a no ser que esté suficientemente comprobado, como el tema del coche autónomo. Pero hay que confiar y ahora voy a explicaros un poco el planteamiento, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la actitud a desarrollar? Pues entender que a partir de ahora, si queremos jugar al ajedrez, la mejor forma de hacerlo es jugando contra una máquina. Y eso es lo que hacen todos los grandes ajedrecistas desde que Deep Blue ganó a Kasparov en aquel famoso campeonato, ¿no? Entonces, él asimiló, aceptó cuál era la situación y a partir de ese momento, pues todos los que aprenden a jugar al ajedrez practican con las máquinas porque las máquinas son mejores. Entonces, qué mejor que aprender de los mejores, ¿no? Entonces, esa es la filosofía. Y correspondientemente, ya que estamos en un evento de tecnología, bueno, pues ¿qué pasa con aprender a programar, que hasta ahora nos habían dicho que era la manera de estar protegidos contra toda esta vorágine? Bueno, pues que los propios que están desarrollando todas estas tecnologías, como el CEO de NVIDIA, nos dice que la inteligencia artificial va a acabar programando. Entonces, mi mensaje es que aceptemos las limitaciones de la comunicación y nos hagamos un esfuerzo importante por entender muy bien cómo funcionan las máquinas, en este caso la inteligencia artificial, a través del concepto de los prompts, ¿no? Entonces, ¿por qué hay mucha frustración cuando empezamos a utilizar ChatGPT y los resultados no son los esperados? Bueno, pues principalmente porque ChatGPT no está en nuestra cabeza. Igual que cuando hablamos con alguien, muchas veces damos por hecho que sabe lo que estamos pensando. Eso es un misterio maravilloso de la humanidad, el que otra persona pueda saber lo que estoy pensando y lo dé por hecho, ¿no? Bueno, pues también con la máquina pensamos que sabe lo que nosotros pensamos, o que lo que le decimos, volviendo a esta frase, volver para atrás es que lo que le decimos pues es que lo va a entender, ¿no? Entonces, no demos por hecho que lo va a entender y sobre todo no demos por hecho que nos conoce. Entonces, ¿de qué se trata? De que a través de los prompts le transmitamos realmente todo lo que necesita para darnos un buen resultado. En ese modo experto
es en el que tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque la media de los resultados, si no, serán mediocres, porque primero ni nos conoce y segundo nos va a dar el resultado más medio dentro de todo lo posible, ¿no? Entonces, los prompts, bueno, pues se trata de proporcionar instrucciones en la información que le vamos a introducir en cuanto al contexto, en cuanto a cómo tiene que actuar, que si es un experto, bueno, todo ese tipo de cosas. Y ya estoy en tiempo. Entonces, quería poneros un ejemplo para que veáis un poco la diferencia entre diseño unos OKRs, así, que mucha gente va y lo lanza, pues cómo proporcionar el rol, actúa como un experto, el contexto, la información que necesita para poder darte unos buenos resultados e incluso un ejemplo del resultado, ¿no? Como la propia instrucción de cómo quieres que sea, incluso que lo escriba en una tabla o lo que corresponda, ¿no? Entonces, jugarse la piel también implica lanzarse a probar la versión premium, si es posible, pues si está dentro de vuestras posibilidades, es optar por lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. Y bueno, no voy a hablar mucho de la parte negativa, porque de hecho yo solo veo ahora mismo cosas positivas, pero si queréis ver lo malo de la inteligencia artificial, leeros este libro que habla de cómo podría destruir a la humanidad a base de construir una fábrica de clips. Lo voy a dejar ahí en la incógnita de cómo sería eso posible. Yo he reflexionado mucho al respecto y no he llegado a ninguna conclusión. El tema de las noticias falsas, que está muy de moda, ¿no?, hablar de ello, de las fake news, pues justo hoy me ponían en Twitter un mensaje y decía, bueno, ¿y cómo sabes si las noticias que hace la inteligencia artificial son verdaderas o falsas? Y yo le he dicho a mi interlocutor, ¿y cómo sabes que las noticias de los periódicos son verdaderas o falsas, ¿no? Porque en la tele y en los medios, pues constantemente nos arriesgamos a esa situación, ¿no? La maestría es otra de las, creo que, habilidades a desarrollar a lo largo del tiempo. La inteligencia artificial va a destacar a aquellos que sean mejores respecto de los que sean mediocres. Y ya os dejo un poco con último, si queréis un poco saber qué va a ser lo próximo a ChatGPT, los prompts y demás, pues son los agentes inteligentes, que son los que llegan a tener autonomía. Ahí tenéis un ejemplo, una prueba de AgentGPT que hace cosas de manera automática. Y nada más, perdonad por haberme alargado un par de minutos. Muchas gracias y encantado. Muchísimas gracias, Javier, por tu charla. No huyas, que es el momento preguntas, momento interacción. Vale. Que no haya que huir. Bien, móviles, Slido, recordáis, QR, hay preguntas. Pues tu turno, Javier. Te paso a introducir. Decimos que la inteligencia artificial no reemplazará a la inteligencia humana y podemos estar tranquilos. Ay, que no se me mueva. ¿No será que estamos frente a otra revolución industrial y no lo sabemos? Sí, seguramente yo creo que el concepto de revolución industrial es el más adecuado, ¿no? O sea, yo creo que equiparar inteligencia artificial a lo que ha ocurrido con la electricidad, con la maquinaria, con otro tipo de cosas, pues es lo que reflexionar al respecto de cómo ha sido ese impacto y, sobre todo, ver la gran oportunidad que supone para nosotros tener una tecnología a esa altura, probablemente a la altura de la electricidad. O sea, que tu opinión es que es el copilot. Es algo que hace más grandes nuestras propias capacidades. No viene a sustituirlas, sino a hacernos más grandes. O sustituir en parte, pero en su momento también poder quedarnos con lo mejor. Fantástico. Más preguntas. Hola, gracias por la charla. Muy interesante. Que se me pare tu momento, dejad de votar. A ver, ¿cómo podemos sacarle el máximo provecho a herramientas como ChatGPT? Voy a insistir un poco con el ejemplo del piloto automático en el coche. O sea, tenéis que adoptar el hábito de hacer todo el trabajo. Entiendo que la mayoría hacéis el trabajo más de gestión del conocimiento, pues todo el trabajo hacerlo con ChatGPT. O sea, si tenéis que escribir un correo, pedirle que lo haga ChatGPT. Si tenéis que hacer un informe, pedirle que lo haga ChatGPT. Si tenéis que hacer una presentación, pedírselo que lo haga. Eso es como cuando te montas en el coche autónomo y le das a la palanquita y entonces empieza a conducir solo.
es cierto que hay momentos donde no puede conducir solo, por ejemplo, en las rotondas porque está limitado. Eso es como cuando vas a hablar con tu jefe, no puedes mandar a ChatGPT, ¿vale? Pero un correo a tu jefe sí lo puede redactar ChatGPT. ¿Qué pasa? Que no dejas de mirar la carretera. O sea, hay que mirar la carretera porque a veces el fatídico camión se te echa encima y entonces el piloto automático, en lugar de hacer lo que harías tú, que es echarte para un lado, el piloto automático frena y pega un frenazo y los que van contigo se asustan. Entonces, la máquina hace cosas que a lo mejor no son el hábito que nosotros tenemos, pero tenemos que acostumbrarnos a hacerlo todo en ese sentido. Y hacerlo significa pedírselo, ver el resultado, quedarnos si funciona, o sea, si nos gusta, y si no funciona, o sea, si no nos gusta, pues quizá pedirle que lo mejore, pero a partir de ahora, si queréis eso, yo le respondo a la pregunta, pues luego vosotros haced lo que queráis. Si quieres Y lo que sacarle nos deje compliance, y lo que nos deje seguridad, y lo que nos deje, porque luego las compañías no te dejan utilizarlo tan Bueno, fácilmente. claro, esa pregunta es fundamental. Digo ChatGPT, pero claro, a ChatGPT no le puedes pasar los informes financieros de tu empresa, a no ser que tengas una versión que te asegure que no va a utilizar esos informes financieros para el entrenamiento, porque si no, entonces el año siguiente el que pregunte, oye, ¿cuáles son los estados financieros de tu empresa? Pues lo vas a ver, ¿no? Aunque se lo va a inventar realmente, porque eso ya no sé si habrá alguna pregunta respecto de las alucinaciones, pero bueno, las alucinaciones al final es la creatividad que tiene en cuanto a inventarse las cosas. Sabéis que ChatGPT se inventa la siguiente palabra después de la que tú dices, ¿no? Entonces, y a partir de ahí puede inventarse miles de palabras después. Entonces, como de creativo sea, pues tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Si vais buscando precisión absoluta, como en informes financieros, pues probablemente ChatGPT no es la mejor herramienta, excepto porque tiene un interpretador también de datos y de Excel. Pero bueno, es que tampoco me quiero enrollar mucho, pero... Deja algo para el año que viene. La siguiente... Bien, se me sigue moviendo esto. ¿Cuál es el mejor consejo para no ser el pavo del día de la IA? Yo creo que la charla en sí era eso. Esto me vais a permitir. Como es anónimo, no le vamos a chafar a nadie. Bien, la siguiente. Y los riesgos de jugarse la piel. Es decir, por ejemplo, podemos sufrir un ataque de seguridad o poner en riesgo datos de nuestra empresa ChatGPT. ¿Qué opinas? Totalmente, totalmente. O sea, no podemos, como os decía, no podemos poner el piloto automático y dormirnos en el coche, porque ya os digo que los camiones suelen tomar ¿cómo se dice? Recortar las curvas y te pegas unos sustos. Entonces, hasta que te acostumbras, pues tienes que ir mirando la carretera, ¿no? Pero lo que tienes que aceptar es que es más seguro poner el piloto automático que no ponerlo. Y en este caso, la analogía es, para tu futuro, para no ser el pavo, es más seguro que aprendas a utilizar estas herramientas a no hacerlo, ¿no? Incorporar siempre la tecnología. Bien, esta me parece fascinante, que se me ha movido otra vez. Esto es muy dinámico. Pero y para el tiempo que nos queda, esta última. ¿Crees que con la IA vamos a perder la costumbre de pensar? Bueno, por eso decía yo lo de aprender, ¿no? O sea, dicen que, por ejemplo, los taxistas ingleses tienen el cerebro más desarrollado por esa capacidad de aprender, de memorizar todas las calles, todos... Yo soy incapaz de moverme por Madrid sin navegador, ¿eh? O sea, sin un GPS. Sí, sí. Yo me sabía el callejero. Somos menos palomas que antes, ¿no? O sea, que tenemos menos capacidad de orientación por culpa del GPS. Entonces, claro, antes os hablaba del concepto de fragilidad, de hacer deporte, de salir a la naturaleza. Todo eso también beneficia a la inteligencia y, bueno, pues habrá que empezar a aprender cosas que no sean puramente profesionales, leer más filosofía, aprender matemáticas, yo qué sé, cosas que compensen, pero sí que es un riesgo el que perdamos ciertas capacidades. Ahora cualquiera se aprende un número de teléfono de seguir. Pues es un problema, desde luego. Fenómeno. Pues quedan más preguntas, lo cual es buenísimo. Javier no va a ningún sitio porque estará por aquí tomándose un café con nosotros. Le podéis abordar en cualquier momento y continuar. Muchas gracias, Javier. Gracias. Bien, bravo.